Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a aprender cómo podemos manipular un elemento importado desde Blender a Tree. Vamos a hacer dos ejemplos. Primeramente vamos a hacer un cubo, algo sencillo, y después trataremos con el anillo que importamos en el capítulo anterior. Así que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que sepas qué es lo que estamos haciendo aquí. Sin más, pues vamos a comenzar. Muy bien, chicos, entonces comencemos. Comencemos primero por el componente sencillo. En este caso vamos a llamarlo custom. E igualmente vamos a crear su archivo llamado custom.js. Vamos a copiar lo que tenemos de la plantilla para hacer esto mucho más rápido. Entonces vamos a la plantilla que igualmente te deja en la descripción y vamos a copiar y pegar. Simplemente cambiemos el nombre del componente, que en este caso es custom. Muy bien, y agreguémoslo a la escena. Y cambiémoslo aquí. Muy bien. Volvamos a la escena y ahí lo tenemos. Tenemos este cubo que por defecto viene en la plantilla. Entonces vamos a cambiar el color. Vámonos a Custom, vamos a hacer el Ring, que de momento no lo vamos a utilizar. Bien, en la parte de aquí es donde estamos agregando el cubo. De una vez aquí, en la parte donde se declara el material, podemos declarar el color mediante color, punto, dos puntos. Y en este caso, por ejemplo, vamos a pasarle red, que tenga un color rojo. Igualmente vamos a abrir la consola para ver que todo esté bien. Muy bien. Entonces, vamos a crear dos botones, uno que nos ayude a cambiar el color y otro que nos ayude a aparecer y desaparecer este cubo, es decir, agregarlo y quitarlo de la escena. Entonces, igualmente a esto vamos a quitarle un poco la altura, vamos a dejárselo a 1.80 para agregar aquí abajo estos botones. Y pues vamos a agregar de una vez estos botones. Vamos a crear un fragment y abajo del div vamos a crear primero un botón donde diga change color, que es el que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, para poder hacer esto, vamos a tener que utilizar otro useRef. En este caso, vamos a crear otra constante a la cual vamos a llamar controls. Igualmente, mediante useRef y que de momento esté en nulo. Ok. Ahora, después de haber declarado el cubo, vamos a crear una función que nos ayude a cambiar el color. Que en este caso vamos a llamarla. Bueno, aquí vamos a poner el comentario para ubicarlo. Change color. Donde igualmente lo vamos a llamar change color. De momento no recibe ningún parámetro y de una vez vamos aquí directamente a alterar el valor del cubo mediante cube.material.color.set. Y por ejemplo vamos a pasarle un color, no sé, azul. Voy a poner 0000FF. Muy bien. Ahora necesitamos utilizar esta función desde fuera, desde fuera de este useEffect. Entonces, para poder utilizar lo que es esta función fuera de este useEffect y que nos ayude a cambiar el color del cubo, podemos hacer lo siguiente. Mediante la constante que ya declaramos mediante useRef llamada controls, vamos a hacer lo siguiente. Es controls, bueno, enter, controls.current y le vamos a pasar mediante un objeto esta función changeColor. Así, de esta manera. Muy bien. Ahora para poder utilizarla vamos a crear un segundo useEffect donde este sí va a recibir dependencias. Pero de momento vamos a ver aquí. Muy bien. Este segundo useEffect se va a ejecutar justo después de ejecutar el primero y aquí es donde podemos hacer alteraciones de nuestro primer useEffect, es decir, cambiar los colores, texturas, etcétera del modelo 3D. Para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Ahorita pasamos la dependencia, pero podemos hacer que es controls de la constante que creamos .current .changeColor de esta manera. Ahora necesitamos saber qué dependencia le vamos a pasar. En este caso vamos a declarar, por ejemplo, de momento un useState. Simplemente vamos a importarlo aquí abajo y vamos a utilizarlo. useState y simplemente vamos a pasarle que sea de nombre color y que puede ser un booleano. En este caso vamos a declararlo primeramente con false. Muy bien. Ahora venimos aquí abajo y le pasamos que tenga esto como dependencia. Y aquí, bueno, vamos a dejar esto así y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si volvemos, como vamos a recargar esto. Si volvemos, podemos ver que el cubo ahora cambia de color azul.
pero originalmente era un color rojo. Y esto es porque esto se ejecuta justo después del primero, y bueno, aquí no hemos dado ninguna condición para cuándo sí y cuándo no se ejecute, así que se ejecuta y se cambia en azul. Entonces podemos controlar eso. Aquí en el onClick es lo que queremos. Entonces aquí en el botón podemos hacer un onClick para que únicamente cuando demos clic pues se cambie el color. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a alterar el valor de color. En este caso sería setColor, y que únicamente alterne entre los valores que tiene color. Y después aquí, bueno, esto lo vamos a dejar igual porque queremos que sí o sí cada vez que color cambie pues se ejecute esta función. Aquí es donde sí vamos a hacer un cambio. Aquí le vamos a pasar como parámetro color para que tome esto como una bandera. Entonces lo recibe de este lado, color, y aquí podemos hacer algo. Y bueno, si color es verdadero, pues sí cambia el color a un color azul. De otro modo, pues regresarlo al valor original, que el valor original es un color rojo. Entonces sería 0, 0, y en los dos primeros ceros los cambiamos por una F. De este modo. Entonces vamos a volver, recarguemos esto. Como puedes ver, se mantiene de color rojo. Vamos a ver si dando clic en el botón se cambia a un color azul. Como puedes ver, sí funciona, se ha cambiado a un color azul. Igualmente si damos un clic debería cambiar a rojo, y ahí lo tienes. Ahora vamos a hacer la función que nos ayuda a desaparecer y aparecer este cubo. Muy bien, entonces para crear esta función para agregar y quitar el cubo de la escena, pues simplemente vamos a declarar primero un comentario que simplemente sea add height cube. Igualmente vamos a llamarla add height cube, que de momento no recibe ningún parámetro, y simplemente podemos hacer que sn.remove.cube. Muy bien, e igualmente vamos a empaquetarla dentro de los, bueno, esto debería ir arriba, y vamos a empaquetarla aquí para que se vea igualmente a controls. Entonces ahora igualmente podemos declarar otro useState para ayudarnos a controlar esto. Pues vamos a declararlo, donde le vamos a llamar, por ejemplo, height, y que igualmente pues sea un booleano. Y aquí es con h. Muy bien. Ahora aquí abajo vamos a declarar igualmente otro botón, donde simplemente vamos a llamarlo add y height. Y ahora igualmente aquí en el onClick pues simplemente vamos a alternar entre los valores que tenga este de height de la siguiente manera. Muy bien. Y pues tendría que recibirlo aquí como dependencia, que aquí sería height, y que se ejecute esta función, controls.current.add height cube. Muy bien. Si de momento hacemos esto, pues obviamente el cubo se va a ocultar porque no hemos dado ninguna condición para cuándo se oculte y cuándo sí se oculte y cuándo no. Entonces podemos ponerle height como parámetro y que aquí lo reciba. Esto al ser un booleano, pues podemos hacerlo de la siguiente manera. Si height es verdadero, pues sí removerlo de la escena. De otro modo, pues simplemente a la escena agregarle el cubo. Así. Y ahí tenemos el cubo. Vamos a recargar esto. Vamos a cambiar el color. Funciona. Vamos a ocultarlo, que se removió de la escena, y traigámoslo de nuevo a la escena. Y que ahí lo tenemos. Muy bien. Esto fue la pequeña introducción y ahora seguimos con el anillo, el cual puede ser un poquito más complejo, pero estoy seguro que lo podrás entender. Muy bien, entonces continuemos con el anillo. Vamos a quitar este de aquí, vamos aquí a app y vamos a cambiar esto por ring, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que le vamos a hacer al anillo? Bueno, le vamos a cambiar el color al metal, digamos esta textura que tenemos aquí, para que parezca, digamos, un poco más a oro. E igualmente le vamos a cambiar lo que es, digamos, la textura que tiene. En este caso tiene este pequeño grabado, pero ya veremos el otro grabado que le podemos agregar. Entonces, pues vamos a ello. Muy bien, entonces vamos a modificar este ring. Vamos a crear
primero la constante que nos ayude a empaquetar todas estas funciones, a la cual la vamos a llamar controls como en el ejemplo pasado. Y vamos a igualmente declarar de useRef y de momento que sea valor nulo. Vamos a analizar cómo es que estamos cargando nuestro anillo. Si recuerdas, en el video pasado lo cargamos esto mediante un formato Draco. Es por eso que tenemos esta estructura aquí. Sin embargo, igualmente podemos acceder a los elementos como lo hacemos con un GLTF normal. Y en este caso estamos guardando todo en un grupo. En este caso se llama anillo. Estamos agregando tanto, digamos, volvamos al ejemplo, la gema que tenemos aquí arriba como el anillo. Si queremos cambiar únicamente lo que es el material del anillo, aquí digamos tenemos dos opciones. Podemos separar esto en dos grupos, es decir, uno que contenga únicamente el anillo y otro que contenga a las gemas. Y la otra opción que tenemos es que cuando hagamos la función de que cambiar el color, podemos recorrer el grupo de anillo y buscar aquellos que sean anillos y cambiarles el color. Vamos a hacerlo en este ejemplo de la segunda manera. Vamos a tomar el grupo de ring sin separar y vamos a recorrerlo hasta encontrar lo que sea anillo y le cambiaremos el color. Muy bien, pero para saber diferenciar qué es un anillo y qué es una gema, vamos a hacer algo aquí. Antes de agregar esto al grupo, vamos a imprimir cómo son los nombres de los objetos que estamos agregando. sn.children.name. .children en la posición 0.name. Ups. Muy bien. Si volvemos aquí, ahí lo tenemos. Bueno, lo que es gema roja y anillo. Si recuerdas, estos nombres vienen como tal en el archivo de Blender. Son nombres que nosotros dimos a esto y ring a esto. Esa es una buena forma de separar tus objetos. Entonces, teniendo esto, podemos crear la función que nos ayuda a diferenciar entre qué es un anillo y qué es una gema. Muy bien, entonces creamos la función que nos ayude a cambiar el color del anillo. Para esto vamos a crear un comentario donde que se llame change metal color y que igualmente la función se llame change metal color, que de momento no recibe ningún parámetro. Y lo que vamos a hacer aquí es recorrer el grupo de anillo de la siguiente manera. Podemos hacerlo mediante un ciclo for de la siguiente manera. Un ciclo for de toda la vida y podemos hacer una comprobación. Si lo que es ring.children en la posición i en la propiedad name.includes ring, si recuerdas, con ese nombre diferenciamos el anillo, pues vamos a cambiar el color, que en este caso sea ring.children en la posición i .material.color.set. Y en este caso, por ejemplo, de momento y simplemente para hacer pruebas, vamos a pasarle un color rojo. Muy bien. De momento esto no se va a ejecutar porque no hemos mandado a llamar esta función. Entonces vamos a empaquetarla dentro de la constante de controls. Sería controls.current es igual al objeto de esto. Change metal color. Muy bien. Ahora, si recuerdas, vamos a crear nuestro segundo useEffect, que de hecho aquí me faltó poner esto, que no se te olvide poner que el primer useEffect no recibe dependencias. Y entonces aquí sería useEffect. Y este de aquí sí recibe dependencias. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a mandar a llamar? Pues vamos a mandar a llamar esta función de aquí. Como lo hacemos de la siguiente manera. Controls.current.change metal color. Que de momento no recibe parámetros, pero sí tenemos que pasar una dependencia aquí para saber cuándo se tiene que ejecutar esto. Así que vamos a declarar un useState de arriba, que sea useState. Y aquí vamos a declararlo. Simplemente vamos a llamarlo color. Y que aquí sea de un booleano, que en este caso sea falso. Muy bien. Entonces, vamos a crear aquí, igualmente a esto vamos a darle una altura mucho menor de 1.80 y vamos a meterlo dentro de un fragment. Y aquí vamos a crear un botón, donde le vamos a llamar change color. Y donde aquí vamos a declarar lo que es el evento onClick. Y que pues se manda a llamar y que simplemente altere el valor de color. Y que alterne entre
color, es decir, entre falso y verdadero. Muy bien, y ahora aquí le pasamos como dependencia color. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a dar a clic y veamos si se cambia el color. Y muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, ahora de hacer esta pequeña prueba, vamos a buscar el color oro que necesitamos. En este caso he entrado a esta pequeña página y me ha agradado este de aquí. Entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Simplemente quitamos este hashtag y ahí lo tenemos. Vamos a recargar esto. Muy bien, y ahora veamos si se aplica ese color oro. Como puedes ver, ahí lo tenemos. Igualmente puedes probar entre diferentes colores, a ver cuál más te agrada, pero este nos parece bien. Ahora, el problema aquí es que igualmente tenemos que regresar al color original. En este caso era el color plata. Si damos clic, pues no pasa nada porque se sigue aplicando ese color dorado. Entonces, para ayudarnos de esto, vamos a utilizar en este caso lo que es color. Para poder utilizar color, pues igualmente vamos a pasárselo aquí a la función de Change Metal Color y vamos a recibirlo igualmente aquí arriba. Entonces vamos a hacer la siguiente comprobación. Si color es verdadero, pues sí queremos que se altere el color del anillo, es decir, que cambie a color dorado. De otro modo, pues queremos que vuelva a su color base. Por defecto, aquí en Tree el color de base es el blanco absoluto, que en este caso es 6F. Entonces vamos a guardar esto, vamos a recargar y cambiemos el color a dorado. Y ahí lo tenemos, un color dorado, y ahora demos clic y vuelve al color plata que teníamos anteriormente. Ahora vamos a cambiar las texturas que aquí tenemos para que pues aparezca, digamos, otro grabado. Muy bien, entonces para poder cambiar las texturas primero vamos a Blender. Como tal, este es el anillo original con el que estamos tratando y esta es la gema. Este anillo, como puedes ver, pues ya tiene lo que son las propiedades del material, de normales, de rounded, etc. Pero también hemos agregado otro anillo, este de acá. Vamos a cargarle las texturas de este anillo al primer anillo, que es este de aquí arriba. Igualmente el segundo anillo, pues igualmente tiene sus propias propiedades y sus propias texturas. Sin embargo, sigue siendo la misma geometría, únicamente estamos cambiando la textura. Entonces, pues lo más conveniente sería cambiar la textura. En vez de exportar dos anillos, exportamos únicamente uno y alteramos sus texturas. Muy bien. Ahora, cuando exportas esto a un formato GLTF, te trae lo siguiente, que si vamos a nuestra carpeta pública, aquí en Models, en Ring, cuando lo exportas en formato GLTF te trae esto, lo que es el archivo .bin y el archivo GLTF, así mismo como las texturas que está utilizando, que en este caso es el base color, el metallic, el roughness y el mapa de normales, que incluso si lo abrimos, como puedes ver, tiene el grabado que estamos utilizando. Pero nosotros al final del video anterior convertimos este formato de GLTF a un formato Draco, el cual ya no utiliza texturas, entonces podemos hacerlo mucho más liviano. Pero para poder cambiar las texturas, sí o sí vamos a tener que necesitar alterar estas texturas en el formato Draco. Para hacer eso ya te he preparado una carpeta la cual tiene dos tipos de texturas, lo que son las texturas originales, las cuales las he creado en Substance Painter, donde puedes ver que pues simplemente es literalmente lo mismo. Y igualmente está la otra carpeta donde están las texturas ya exportadas cuando lo exportas en un formato GLTF, que únicamente te trae 3. Entonces vamos a utilizar las texturas ya exportadas para cambiarlas en nuestro modelo 3D. Entonces pues vamos a copiarlas, estas dos texturas, bueno, estas dos carpetas, y vamos a pegarlas dentro de nuestra carpeta pública. En este caso vamos a la carpeta pública, Models, Ring, y vamos a crear aquí una nueva carpeta llamada Textures, donde vamos a pegar estas dos carpetas. Muy bien. Ahora volvamos al código. Antes de hacer funciones y todo eso, vamos a declarar primero el objeto que nos ayudará a contener las imágenes que actualmente tiene como textura nuestro anillo. Así que vamos a hacer un useState y llamémoslo Textures. Y aquí que sea un objeto donde va a tener las siguientes propiedades. En este caso sería map, que de momento es una ruta vacía. La siguiente sería el roughness, que igualmente es una ruta vacía. Y la final, que en este caso es el mapa de normales, que sería normal, y que igualmente sea una ruta vacía.
Muy bien, entonces vamos a crear la función que nos ayude a cargar estas texturas nuevas. Vamos a colapsar este useEffect y este otro. Y aquí vamos a crear esta función, a la cual simplemente vamos a llamarla, no sé, update text. Y aquí vamos a llamarla load new textures, donde de momento no recibe ningún parámetro. Y vamos a hacer lo siguiente. Para cargar texturas tenemos que utilizar nuevamente lo que es el texture loader. No podemos cargar imágenes porque esto nos va a dar un error. Entonces sí o sí se tienen que cargar como texturas de la siguiente manera. Const texture loader, que es igual a new tree.texture loader. Muy bien. Y ahora aquí vamos a utilizar setTextures para alterar los valores de map, roughness y map. De la siguiente manera. setTextures, que es igual, abrimos llaves y ponemos que map va a ser igual a textureLoader.load. ¿Y de dónde vienen estas nuevas texturas? Bueno, ya las habíamos copiado anteriormente. Vienen en Models, Ring, Textures y en la carpeta número 1. Entonces vamos a poner la ruta. Muy bien, y vamos a copiar los nombres, que es un poco complicado. Entonces venimos para acá, vamos a copiar el nombre. Para acá, punto .png. Y vamos a copiar igualmente esta opción, 1 y 2. Aquí vamos a llamarlo roughness y normal. Simplemente cambiemos el nombre con el que se están importando las imágenes. Aquí y aquí. Igualmente puedes cambiar el nombre para que te sientas más cómodo, pero vamos a dejarlo así. Y aquí quitamos esto y ponemos este. Muy bien, ya están cargadas estas propiedades. Entonces ahora vamos a hacer una función que nos ayude a alterar estas texturas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vámonos aquí al primer useEffect y justo debajo, después de haber cambiado el color, vamos a crear una que cambie estas texturas. Vamos a llamarlo change textures, que es igual a const change. Y podemos copiar estas condiciones de aquí arriba para que sea más rápido. Y no te olvides de cerrarlos. Y este de aquí sí va a recibir un objeto, en este caso texturas. Y vamos a hacer lo siguiente. Bring.children en la posición i.material.map es igual a textures en la propiedad map. Vamos a copiar esto 3 veces. Y aquí sería el roughness map. Y aquí sería el roughness. En la tercera sería el normal. Será normal map. Y esto está dado por normal de nuestro objeto que hemos creado. Y finalmente vamos a agregar una última condición, que es material. Y aquí tenemos que pasar lo siguiente, que es needs update. Igual a true. Esto para que una vez cambiemos las texturas se actualice el material y se vean los cambios que hemos hecho. Vamos a guardar y vamos a empaquetar esta textura dentro de los controles que ya hemos creado. Ahora vamos a crear un botón, de hecho esto ya lo podemos colapsar. Vamos a crear un botón que nos ayude a hacer esto. Entonces vamos a hacer button y vamos a ponerle change textures. Vamos a ver uno nada más. Y aquí vamos a crear un evento onClick, donde se manda a llamar a esta función de aquí. Muy bien. Entonces, ahora para que esto se vea reflejado, tenemos que pasarle al segundo useEffect como parámetro texturas. El objeto que tenemos que aquí arriba. Cada vez que texturas cambie, pues queremos que se mande a llamar esta función de aquí. Para eso, en el segundo useEffect, pues venimos y ponemos como dependencia que igualmente que cada vez que texturas cambie, pues ejecute la función que vamos a escribir a continuación. Será controls.current.change textures. Y le pasamos textures como parámetro. Muy bien. Vamos a guardar y veamos si todo funciona. Solamente vamos a recargar esto. Muy bien, ahí tenemos el anillo y vamos a presionar a ver si se cambian las texturas.
y ahí lo tienes. Pero al parecer tenemos un problema con las normales porque nos está viendo reflejado ese grabado que dimos. Entonces veamos cuál es el problema. El problema está aquí en la ruta de importación de las imágenes, es textures, entonces nos faltó una T. Muy bien, vamos a guardar y volvamos para ver si esto funciona. Vamos a ver y ahí lo tienes. Ya se cambió lo que es la textura de nuestro anillo y ahora tenemos otro grabado. Pero ahora para regresar a la textura anterior tenemos que hacer nuevamente un anillo que cargue las texturas originales. Entonces pues vamos a hacerlo. Vamos a crear nuevamente un botón donde por ejemplo le pasemos textura número 2. Y para no tener que hacer nuevamente una función podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que aquí en la función que nos carga las texturas pasarle un parámetro. En este caso vamos a llamarlo folder. Y vamos a crear que aquí esto sea digamos una template string. Donde aquí está entre backticks y aquí se reciba lo que es folder de la siguiente manera. Así para todas las rutas donde tenemos folder. Y lo que le vamos a pasar por parámetro en cada uno de estos anillos, por ejemplo, aquí sería que sea 1 y aquí sería 2. Entonces aquí accederíamos a la carpeta número 1 y aquí accederíamos a la carpeta número 2. Vamos a guardar y veamos si esto nos funciona. Muy bien, ya aquí lo tenemos y entonces vamos a verificar si sí funciona. Vamos a cambiar la textura número 1 y podemos ver que sí se altera la textura de nuestro anillo. Cambiamos a la textura número 2 y vemos que regresa al estado original. Pero veamos, aquí tenemos un problema con el color. De momento no tenemos absolutamente pues ningún problema. Pasa sin ninguna cuestión. Incluso si damos clic pues regresa al color original. Sin embargo, vamos a hacer esto una vez más. Vamos a recargar y sin haber cambiado lo que es ninguna textura, vamos a dar en Change Color. Como puedes ver, pasó algo, ¿no? Al parecer las texturas se están perdiendo y esto se debe a los use effects que estamos utilizando, que es en la parte de aquí. No, ¿dónde? Aquí. Estamos diciendo que una vez cambiemos el color, pues que también se actualice lo que es la función de texturas. El problema aquí es que, ok, vamos a ejecutar color, pero si de momento no hemos cambiado texturas por defecto se encuentra con unas rutas vacías, entonces no se va a cargar absolutamente nada. ¿Cómo podemos resolver esto? Lo más sencillo podría ser separar estos elementos en dos use effects distintos. Por ejemplo, aquí decir que como dependencias tenga textures y pasarle esta función, esta de aquí, a la posición de aquí y simplemente quitar esto. Vamos a guardar y veamos si esto nos sirve. Vamos a recargar por cualquier cosa y ahora cambiamos el color. Y como puedes ver, funciona sin ningún problema. Esa puede ser una solución. Igualmente puedes meterte con otras cosas y hacer diferente, pero de momento vamos a dejar aquí el video porque para el siguiente video vamos a hacer algo como esto. Que es un sistema de personalización de anillos. Como puedes ver, tenemos lo que es un anillo que no tiene ninguna textura, únicamente una textura plana. Podemos agregar diferentes gemas, estos de aquí son unos monitos. Vamos a agregar la gema con la que estamos trabajando o una gema de color azul. La gema no es lo importante es, las técnicas que aquí puedes aplicar. Igualmente tenemos, un color de cobre, el color de plata y el color de oro. Igualmente puedes agregar diferentes texturas. En este caso la opción 3 es la textura plana. La opción número 2 es una textura que pues tiene como que un grabado hacia afuera. La opción número 1 es lo que ves aquí y la opción número 0 pues es otro grabado. Obviamente puedes agregar muchas otras cuestiones de personalización, pero ten cuidado porque puede ser pesado. Así que para el siguiente video haremos esto. Así que estate atento. Sin más que decir, pues nos vemos hasta otra. Chao.